otros países en Latinoamérica, diría yo de que sí hay mucho más variedad y sí me parece importante que sepan cómo es que funciona esta parte. No voy a especificar o no voy a entrar en detalle mucho en términos de qué deben de estudiar, porque pues yo siempre invito a las personas que solicitan la asesoría conmigo en que finalmente el programa de especialización está muy relacionado a sus intereses y a sus gustos profesionales. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle ahí, pero sí les puedo hablar sobre qué tipo de rubros son los que están creciendo actualmente y qué tipo de profesiones son las que están siendo mejor pagadas para que lo tengan como una variable más y lo consideren. Entonces, si quieren ver alguno de estos videos de los que les he mencionado, lo pueden encontrar en YouTube por si acaso. Si no, también pueden reservar un espacio conmigo, una asesoría gratuita. En esta asesoría, al final lo que hacemos es conocernos un poco más, entender un poco más su perfil y en base a eso siempre les comparto las opciones que tienen con todos los detalles respecto a los programas que les parece interesantes y pues todos los detalles adicionales y temas de inglés, etcétera. Así que sí los invito a que reserven esta asesoría porque es bastante personalizada, puede variar mucho según el perfil de ustedes. Hoy día, entonces, vamos a hablar sobre cómo elegir un programa de estudios en Canadá. Entonces, en esta siguiente, listo, ok. En esta pantalla lo que pueden ver son los diferentes programas que existen. Voy a ir punto por punto porque sé que parece que son muchos. El primero que menciono es el inglés. El inglés, si bien lo pueden llevar con nosotros con Canaway, también hay personas que quieren llevar el inglés directamente aquí en Canadá. Entonces sí tenemos opciones y por eso es que lo considero aquí. Cuando hablamos de inglés tenemos opciones o tienen las personas opciones de llevar el inglés en el college que elijan. Tienen la opción de hacer un pathway, por ejemplo, con una empresa tercera, y también tienen la opción de estudiarlo con nosotros o con alguna institución de su país para que puedan perfeccionarlo y rendir algún examen que un college o universidad les va a permitir para poder aplicar. ¿Cuál es la gran diferencia? En realidad es un tema de presupuesto. Definitivamente venir a estudiar aquí a Canadá resulta bastante alto en términos de inversión y lo otro es que no obtienen los beneficios que se suelen mencionar para los estudiantes de educación superior, que uno de los principales por los cuales pues muchos de nosotros venimos aquí a Canadá es porque podemos trabajar mientras que estudiamos. Sin embargo, si vienen a estudiar aquí inglés, lamentablemente no tienen esa oportunidad. Entonces, en términos de inversiones, sí resulta bastante caro. Creo que muchos de ustedes tal vez no me conocen, ahorita que mencionaba pues nosotros venimos aquí a Canadá y tenemos una suerte de beneficios. Me di cuenta que no me había presentado, mi nombre es Vanessa Yoshinari, perdónenme. Parte del equipo de Canaway soy yo quien asesora a todas las personas que solicitan una asesoría, hacen una reserva con nosotros para poder ayudarlos en este proceso de solicitar una aplicación a alguna institución aquí canadiense. Soy estudiante aquí en Canadá, de hecho, estoy estudiando un posgrado aquí en Toronto, Canadá, un posgrado de 2 años, acabo de terminar el primer año. Hace una semana, de hecho, he cumplido un año aquí en Canadá. Así que, como siempre, les menciono a todas las personas que asesoro, he pasado por toda la experiencia, sé lo difícil que es y sé también la cantidad de información que hay en Internet y que a veces nos puede abrumar. Así que más bien yo estoy para hacer el atajo y darles la información necesaria que necesitan, valga la redundancia, para que se sientan un poco más seguros en este proceso. Cierro paréntesis. Entonces, ya mencioné el programa de inglés y luego lo que quiero mencionar es este bloque, el siguiente bloque que es el de undergraduate y el siguiente bloque es el de under y postgraduate. Entonces, primero hablemos sobre undergraduate. Undergraduate básicamente es como un pregrado, es específicamente para las personas que no tienen un pregrado en su país, que han terminado la escuela y por X motivos no han estudiado, o incluso los chicos que recién van a salir de la escuela, pues los preparamos para poder aplicar a uno de estos programas. Y el siguiente bloque que dice undergraduate o postgraduate significa que puede aplicar ya sea para un pregrado o para un posgrado, que pues de hecho yo estoy haciendo un posgrado. Les voy a pasar aquí para que puedan ver un poco más a detalle.
Entonces, lo primero es que el Associate Degree es para un pregrado. El Associate Degree básicamente es para alguien que puede venir a un college a hacer un Associate Degree únicamente en ciencia, en science o en arts, en artes. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es que pueden hacer en el college un Associate Degree de 2 años y lo que les enseñan aquí es básicamente la base. Es, por ejemplo, estudian administración. Entonces, lo que van a hacer en el Associate Degree es darles la base de administración pura, que a veces nosotros en nuestros países pues llevamos algo parecido a estudios generales. Es más o menos eso. El beneficio es que cuando terminen ese Associate Degree pueden trabajar y posteriormente incluso podrían ingresar a una universidad. Y lo que harían en la universidad serían 2 años adicionales y al final van a obtener el mismo título como si hubieran sido egresados de la universidad. El beneficio es que entraron 2 años en el college, lo convalidaron en una universidad, hicieron 2 años en la universidad y al final tienen una diploma universitaria. Y en la universidad pues pueden ahondar mucho más en el título, en el tema, en la especialización que quieren realizar. Les mencionaba que existe el Associate Degree de Science y el de Arts. El de Science básicamente es para personas que están interesadas en títulos de biología, todo lo relacionado a salud, es decir, enfermería, farmacia, analistas, por ejemplo, de negocios también hacen el Associate Degree en Science. Los que son para Arts es todo lo asociado a artes, quiere decir literatura, historia, matemáticas, los diseñadores gráficos o pues cualquier tipo de diseñadores, psicología y negocios incluso entran en la parte de arts. Entonces tienen estas dos opciones y tienen la oportunidad de posteriormente pues convalidar y hacer 2 años más en la universidad. El bachelor degree es básicamente como si hicieran un bachiller, una licenciatura en una universidad. El bachelor degree solo pueden realizarlo en una universidad. Por otra parte, y aquí se me ha ido abajo, pero ahí tenemos el Advanced Diploma. El Advanced Diploma también es para las personas que quieren hacer un pregrado y básicamente es una especialización, pero de 3 años. Entonces significa que hablan mucho más de ciertas materias. Existe de diferentes temas, existen biotecnología, administración, marketing. Entonces, sí hay una variedad, la diferencia es en términos de tiempo, porque la Associate Degree estamos hablando que es de 2 años, el Advanced Diploma es de 3 años y el Bachelor Degree es de 4 años. Estos 3 bloques que les acabo de mencionar es el que entra en el bloque de pregrado. Cuando hablamos de los bloques de, pues también pregrado o posgrados, ya estamos hablando de los certificates o diplomas, en términos de college. Y el bundle ahora les explico de qué se trata. El certificate y el diploma, ambos estamos hablando de que son especializaciones en ciertos temas específicos y que se realizan en college y por ende el tipo de educación es más asociado a la práctica. Hace unos webinars hablábamos sobre la diferencia de college con universidades aquí y hablábamos de que en el college el tipo de educación es mucho más de práctica y el universitario es mucho más teórico, es mucho más de investigación y pues muchas veces por eso mismo es que en términos de negocios los empleadores canadienses resaltan mucho los egresados de college. Cuando hablamos de certificates, estamos hablando de programas que usualmente terminan en 1 año únicamente. Y cuando hablamos de diplomas, estamos hablando de programas de especialización de 2 años. Ahora, otra vez voy a hablar sobre un webinar anterior que hemos hecho. Hemos hablado un poco sobre cuál suele ser el camino para poder obtener una residencia permanente. Y pues cuando hablamos con consultores migratorios, lo que siempre nos suelen decir es que si es que puedes hacer un programa de 2 años, entonces de preferencia se debe realizar. ¿Por qué? Porque si tú haces un programa de 2 años, es decir, estudias 2 años, luego cuando tú quieras solicitar el permiso de trabajo, que es el PGWP, te lo van a dar por 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque el tiempo que te van a dar por permiso de trabajo es equivalente al tiempo que has estudiado. Entonces, únicamente cuando estudias 2 años, sí tienes la opción y la oportunidad de que te puedan dar 3 años de permiso de trabajo. A diferencia que si vienes a estudiar 1 año, solo te van a dar el permiso de trabajo de 1 año y entonces, pues dependiendo de la provincia a la que vayas,
a diferentes variables, puedes correr el riesgo de que sea mucho más complicado poder obtener la residencia permanente en un futuro. Ante eso es que existen los programas Bundle. Bundle, de hecho hay varios nombres, pero el fondo y el detalle es que Bundle significa la suma de 2 certificates. Es decir, puede ser que, vamos a dar un ejemplo, yo quiero estudiar algo sobre marketing y quiero un programa de 2 años. Y supongamos que los programas de 2 años o los diplomas de 2 años, ninguno de ellos me interesa, pero sí hay certificates que me interesan. Entonces puede haber un bundle, eso significa que el mismo college ofrece estos 2 certificates, donde me dan un certificate por marketing y otro certificate por comunicaciones o publicidad, no sé. Entonces, al final yo voy a egresar con 2 certificates, pero en términos migratorios, pues el gobierno canadiense sí va a aceptar esto como si fuera un programa de 2 años y pues puedo hacer todo el proceso migratorio posteriormente sin ningún inconveniente. Entonces, ya hemos hablado sobre certificate, diploma. Y por último está el máster. Cuando hablamos de máster, básicamente estamos hablando de maestrías respecto a algún tema en específico, finanzas, maestrías de supply chain o MBAs, que también es muy conocido. Muchas veces llegan personas conmigo interesados en venir aquí que ya tienen una profesión y me preguntan, ¿por qué debería de hacer un posgrado y no un máster? Y básicamente lo que yo les respondo es que hay varios temas, varios variables que tienen que conocer y depende mucho también del nivel de inversión que quieren realizar, de cuáles sean sus metas a largo plazo en un futuro. Y pues es uno de los puntos que yo incluso evalué en su momento cuando quería venir aquí a estudiar. Lo primero que tienen que saber es que tanto el posgrado como el máster, ambos se van a llevar a se pueden llevar a cabo y podrían obtener PGWP. Recuerden que, como les mencionaba en otro webinar, los posgrados que dan PGWP debe ser por college que tengan la aprobación del gobierno canadiense para poder emitirse un PGWP posteriormente. Otro de los puntos que tienen que saber es que el posgrado es enseñado y es entregado por un college y los másters son por las universidades. Entonces, no va a haber college que les vaya a dar un máster. Lo que sí puede haber, y pues creo que podría decir que son contados, es que alguna universidad dé un posgrado. Pero lo que siempre se suele encontrar es que el posgrado es a college, el máster es a universidad. Y por eso mismo es que el posgrado suele ser mucho más económico que un máster. Ahora, en términos de economía, de finanzas, suele ser más económico y aquí entra mucho la parte de la provincia a la que vayan. Puede ser que un posgrado valga lo mismo que una maestría dependiendo de la zona. O sea, un posgrado en Ontario puede costar lo mismo que un máster en Prince Edward Islands, por ejemplo. Entonces, todos esos detalles lo vemos también durante la asesoría para darles cuáles son los costos, etcétera. Pero lo que suele pasar es que el posgrado es más económico que el máster. Cuanto menos, depende mucho. Existen universidades muy caras que te pueden cobrar $50,000 canadienses el año, como que también hay universidades que te pueden cobrar $25,000 canadienses al año aproximadamente. Y cuando hablamos de un posgrado, dependiendo también del programa, puede ir desde 15 hasta $18,000 canadienses el año nuevamente. Como el posgrado es a college, como les decía, el posgrado está mucho más enfocado a la práctica. En cambio, cuando hablamos del máster, el máster es a universidad y por eso mismo es que está mucho más enfocado a la teoría y a la investigación. Entonces, cuando hablamos de máster, a veces las universidades tienen 2 enfoques y simplemente hay que corroborar que existen 2 enfoques, a veces solo existe uno y pues la universidad igual nos indica, ¿no? Los 2 enfoques es por investigación, es decir, nos van a solicitar que se presente una tesis posteriormente, y el otro es por cursos impartidos, es decir, que lleven los cursos generales para que luego puedan obtener su título de máster. Usualmente suelen haber los 2, un poco predomina la parte de tesis, así que todos esos detalles igual lo vemos durante nuestra sesión de asesoría. Y por último, es que los requisitos para una maestría pueden ser más extensos. ¿Eso qué significa? Que pueden haber universidades que
por ejemplo, les van a pedir un examen GMAT. El examen GMAT significa que es como si fuera un examen de admisión, digamos, pero para maestrías. Entonces hay muchas universidades top, no solo en Canadá, sino en Estados Unidos o en otros países de habla inglesa que al ser top suelen pedir este examen. Entonces hay ese tipo de requisitos, a veces nos pueden pedir una lista de personas que recomienden a este alumno para que ellos se contacten y estar seguros de que este sea el aplicante indicado. Entonces hay varios detalles ahí. Y por último, aquí no está, pero siempre pregunto, ¿por qué quieres estudiar una maestría? Y dependiendo de las respuestas que yo les puedo decir, ¿por qué no piensas eso para después? O si yo creo que en tu caso debes de hacerlo. ¿Y cuál es esa variable determinante? Es si es que a futuro tu sueño es quedarte aquí en Canadá y, y tener una residencia permanente. ¿Por qué? Porque si alguien me dice que se quiere ir de Canadá, simplemente va a venir a estudiar y luego se va a regresar a su país, o se quiere ir a otro país, entonces probablemente le recomiende una maestría. ¿Por qué? Porque la maestría tiene un reconocimiento global y tiene un peso mayor que un posgrado. Entonces probablemente si se regresan a su país, una maestría va a ser mucho más valorada que un posgrado en Canadá. Si es que deciden quedarse, o su sueño es quedarse aquí en Canadá y obtener una residencia permanente en un futuro, yo sí les recomendaría un posgrado. Por términos de economía, va a ser mucho más económico y a futuro les va a abrir las puertas para poder obtener oportunidades laborales. Y lo que yo siempre recomiendo, y fue uno de los puntos que yo evalué en su momento, es que, ok, vengo a un posgrado de 2 años, luego obtengo mi permiso de trabajo, posteriormente mi residencia permanente, y cuando sea residente permanente yo voy a poder obtener los beneficios de residente permanente. Eso significa que puedo acceder a una maestría como si fuera canadiense. Y creo que ustedes ya lo saben, muchos lo saben, los costos para un estudiante extranjero son muy diferentes a los costos para un canadiense. Esto puede variar, puede ser el doble para nosotros. Hay casos en el que es el triple. Entonces, para mí sí me parece que es válido hacer una maestría en un futuro si lo deseo por un costo menor. Entonces, nuevamente depende mucho de qué es lo que quieren, cuál es el nivel de inversión que quieren realizar y cuáles son sus sueños a futuro. Eso en términos de posgrado y máster. Algunas carreras reguladas. Tengo muchos casos en los que llegan y me tocan la puerta médicos, me tocan la puerta psicólogos, me tocan la puerta enfermeros. Y me dicen, ok, quiero saber si mi carrera es regulada y si yo puedo ir allá a estudiar y trabajar. Y lamentablemente aquí en Canadá existen carreras que sí, pueden ser reguladas e incluso pueden haber carreras en las que pues tienen que rendir cierto examen aquí ante ciertas instituciones, tienen que hacer un pago ante ciertas instituciones para que puedan posteriormente trabajar. Pero hay otras carreras que incluso estudiando, incluso dando un examen, no les van a permitir rendirlo, es decir, trabajar, porque el gobierno canadiense dice, ok, yo para ser un médico, por ejemplo, para que seas un doctor, no puedes trabajar si no eres canadiense o tienes una residencia permanente. Entonces, esos son los casos de los profesionales de salud, los arquitectos o los ingenieros civiles, los abogados, los psicólogos y los veterinarios. Como pueden ver, mucho está asociado a la parte de salud. Arquitectos e ingenieros civiles están muy relacionados a pues, estructuras. Ellos lo ven como seguridad. Entonces, la parte de seguridad dice, no, quiero mejor dárselo a un canadiense o un residente permanente. Ahora, cuando vienen estas personas, yo siempre les digo, igual no es imposible. Supongamos que es un médico. Cuando es así, les ofrezco opciones, qué otras opciones pueden tener y si es que les interesa, y que en un futuro pueden obtener una residencia permanente y cuando obtengan una residencia permanente, tal vez hacer un curso o rendir el examen que sea necesario para poder posteriormente trabajar como médico como tal. Digamos que lo más importante es llegar hasta el punto de tener la residencia permanente para pues posteriormente cumplir con todos los pasos y las reglas en un futuro para poder ejercer estas profesiones. Entonces, les decía,
Este es un poco un ejemplo. Estas son las pantallas que yo suelo ver, el acceso que yo tengo a una plataforma para ver los diferentes programas. Entonces, por ejemplo, si eres veterinario, sí, no puedes ejercerlo como veterinario como tal, pero sí tienes opciones. Estos son los programas de diferentes college o universidades. Estos son los college y, por ejemplo, tienen certificates. Todos estos son certificates y son asistentes de veterinario, asistentes médicos de veterinario. Incluso hay asistentes de oficina de veterinario. Entonces, lo que yo siempre sugiero es que, ok, especialízate en algo que está dentro de tu rubro, continúa ahí en ese segmento, porque igual teniendo la experiencia laboral ahí, te va a ayudar que si es que en un futuro pues rindes el examen, puedas seguir en ese rubro y puedas ejercerlo de manera más rápida. También están, por ejemplo, para los arquitectos o los ingenieros civiles, están estas opciones, pero lo que yo usualmente suelo recomendar son los programas de Project Management. Los programas de Project Management son muy demandados y tienen opción de poder trabajar en diferentes oportunidades laborales, en diferentes rubros, porque siempre suelen solicitar Project Management, Manager. Entonces, si es arquitecto o ingeniero civil, siempre les suelo sugerir que comencemos por ahí. Lo mismo para salud. También los médicos, siempre pues tenemos el inconveniente con ellos que no pueden ejercer, entonces siempre les ofrezco, ok, mira, hay administración de salud, por ejemplo, todos estos son administración de salud. Entonces, administración de salud significa que sí, va a ser administración, pero enfocado a un hospital, a una clínica, a odontología, por ejemplo. Entonces, sigue estando en ese rubro y en un futuro puedes comenzar a ejercerlo, ¿no? Aquí, listo. Por otra parte, los abogados no pueden ejercer abogados como tal, pero sí pueden ser asistentes de abogados, de notarías, etc. Entonces, sí tienen esas opciones. Lo que siempre menciono es que tal vez el camino va a ser un poco más largo, pero pues hay que marcar los pasos que se tienen que realizar para poder llegar hasta el punto. Y el otro camino, que pues igual no es algo que yo vaya a sugerir, a menos que algún interesado me diga, bueno, mira, no me importa, he sido médico, pero quiero cambiar de profesión, también lo podemos hacer así. Y hay casos en los que pues el médico deja de ser médico y decide comenzar a ser administrador, por ejemplo. Entonces, sí tienen esa opción. No son muchas las personas que están interesadas en eso. Yo también no es que lo suela sugerir, pero si es que está abierto a esas opciones, sí se podría. Ahora, cuando hablamos sobre, porque muchas personas me preguntan, hemos hablado sobre el costo de renta en diferentes espacios aquí en Canadá, muchos me preguntarán, bueno, ¿y cuál es el nivel de ingreso? Entonces, lo que yo hice para este ejercicio, bueno, primero les comento antes de que pase esa parte. Lo que les decía, yo no suelo sugerir cuáles son las profesiones que deberían de estudiar, porque esto tiene que ver totalmente con sus intereses y qué es lo que más le gusta, pero sí menciono o me preguntan mucho cuáles son los sectores en ascenso o cuáles son las profesiones mejores pagadas. Entonces sí les suelo mostrar esta lista, está muy bien pagado y pues estos últimos 2 años se ha notado la parte de software, la parte de IT, todo lo que es inteligencia artificial, que es el boom ahora, por ejemplo, aquí también están siendo muy solicitados y muy bien pagados. Y después pueden ver ahí todo lo que está relacionado a negocios, finanzas, business development, marketing, toda esa parte, aplicaciones, por ejemplo, programación de aplicaciones. Todas esas profesiones que están ligados mucho a tecnología están siendo muy bien pagadas. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa, yo diría que no hay mucho pierde ahí. Y los sectores en ascenso en realidad son bastante variados. Y como les decía en el último webinar, depende mucho de la provincia a la que vayan. Incluso hay provincias donde predomina mucho más cierto sector y en otros no. Entonces, eso también lo podemos ver en la asesoría que tengamos. Entonces, les mencionaba hace un momento que yo para este webinar hice una búsqueda de aproximadamente cuánto pueden pagar para ciertas profesiones. Para esto he utilizado como fuente Indeed. En Indeed hay en otros países, en Latinoamérica de hecho lo he visto, pero aquí en Canadá también hay Indeed y es muy bien usado. También está JobBank, que es lo que pues muchos hablan,
pero sí siento que Indeed, de hecho, hay muchas ofertas, incluso no son solo profesionales. Muchos de nosotros, estudiantes, cuando llegamos aquí, comenzamos por algo más chiquito, atención en restaurantes, atención en tiendas, etcétera. Todas esas opciones también se ofrecen en Indeed. Entonces, aquí, software developer, desarrollador software. Si bien aquí coloco que va de 80 a 90 mil dólares canadienses año, sí, puede variar mucho para esto. Puede variar muchísimo según cuál sea el sector, según cuál sea la empresa. Entonces traje aquí una oferta como ejemplo. Esto es en Toronto. Y aquí, por ejemplo, sí mencionan de 80 a 90 mil dólares al año. Acá las ofertas suelen ser anuales, o sea, siempre van a encontrar el monto anual. Y algunos sí te lo dan por hora, ¿no? Pero es lo que suele pasar. En marketing estamos hablando de 60 a 85 mil dólares al año. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que un analista de marketing digital, estamos hablando de 84.388, 85 mil dólares año aproximadamente. E incluso te dan los detalles, ¿no? Es un full time, 8 horas al día. Finanzas de 70 a 85 mil. En este ejemplo, efectivamente dice 70 a 85 mil dólares al año, full time. Incluso, miren, dicen que no necesitan francés. ¿Por qué? Porque en algunos casos no es que porque no tengan francés no los vayan a contratar. Simplemente, tal vez en alguna ocasión van a ver, si tiene francés, entonces pues es un plus, pero no es que se lo vayan a requerir. De hecho, muchas personas que vivimos aquí en Toronto solo tenemos el inglés y no tenemos el francés. Project Manager era uno de los programas que yo mencionaba anteriormente y está siendo muy bien pagado. Y nuevamente, depende mucho de la industria también. Pero estamos hablando entre 80 y 100 mil dólares al año. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo menciona que es 102 mil dólares a 131 mil dólares al año. Pues igual aquí les dan un rango, pero cuando tienen la entrevista, etcétera, como suele ser, ya les dan el monto exacto, ¿no? Administrador, asistente administrativo, estamos hablando de 60, 85 mil dólares al año. Y en este ejemplo en particular, estamos hablando que dice de 72 mil a 89 mil dólares al año. Depende mucho también de la experiencia laboral, ¿no? Hay muchas variables que aquí las empresas consideran para pues llegar al número exacto. Early Education, Childhood Education. Esta es una profesión que también es muy bien demandada y se trata de personas que puedan cuidar a los niños. Por ejemplo, aquí hay muchos centros de daycare. Los daycare son para niños de 1 a 5 años, porque ya después de los 5 años ya entran al colegio. Entonces, para estos niños necesitan muchos profesionales que puedan cuidarlos y por eso es que están siendo muy demandados. De hecho, hay programas de especialización que se dedican únicamente para Early Childhood. Entonces, aquí sí estamos hablando que es de 40 a 50 mil dólares al año. De hecho, en este ejemplo sí indica de 41 a 48 mil dólares al año, de lunes a viernes, full time. Y así van a encontrar muchos ejemplos. Si ustedes desean, pueden entrar a internet, buscan Indeed Canadá y ingresan y pueden ir buscando según cuál sea su profesión y pueden ver cuáles son los rangos para que puedan corroborar. Esto es básicamente un ejemplo que yo he hecho para poder traerles números, porque la última vez traje números sobre costos, ahora quería tener un poco los números de ingresos para que pues tengan un poco de idea de cuánto les puede ingresar. Entonces, esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Quería hablarles sobre el tipo de programas, cuánto se les está pagando aproximadamente y cómo sí hay soluciones ante ciertas profesiones, a pesar de que no lo puedan ejercer desde un inicio. Pues por último, igualmente, yo los invito a que puedan reservar una asesoría conmigo, porque como les decía, según el perfil, los resultados pueden ser muy diferentes. Hay personas que llegan a mí diciéndome, soy administrador, pero las opciones pueden ser muy variadas y esto depende de cuál sea la edad, cuáles son los beneficios migratorios que quiere, cuál sea la provincia a la que quiere llegar. Algunos me dicen, tengo familia. Entonces, según esos casos, sí les voy mencionando cuál les puede beneficiar más que otro y al final es decisión de ustedes, ¿no? Pero sí les invito a que reserven una asesoría conmigo para poder ayudarlos en este proceso.
y comentarles tal vez mi experiencia, porque ya muchos llegan a la asesoría con dudas de si es que deberían de emigrar o no, y pues yo les cuento un poco sobre mi historia, si de algo sirve, se los estoy compartiendo en este espacio. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, si es que tienen alguna pregunta, déjenmelo saber en el chat tal vez, o pueden también activar su micrófono si así lo desean. Sí, yo no logro ver bien el chat, pero si desean me pueden ir haciendo ahí preguntas. Creo que Valeria igual ha compartido el link de asesorías, entonces si es que desean reservar un espacio pueden entrar por ahí o pueden entrar a canaway.com University y ahí van a encontrar un formulario que les van a solicitar ingresar y con eso ya van a poder reservar un espacio conmigo. En estas sesiones usualmente lo que yo hago es, como les decía, conocernos para en base a eso poder compartirles qué opciones ustedes tienen. Nosotros tenemos más de 100 alianzas con más de 100 instituciones aquí en Canadá, entonces la verdad es que bastantes opciones sí tenemos. Y posteriormente nosotros somos los intermediarios para poder aplicar a las instituciones, a un college o a una universidad de manera gratuita. Nosotros no cobramos por este servicio. Siempre lo menciono porque siempre me preguntan, bueno, ¿y entonces cuánto me van a cobrar? Y la verdad es que nosotros no cobramos por este servicio. Hola, Javi. ¿Javi? Sí, espero estar mencionándolo bien. Ya no tengo dudas, gracias por la información. Muchísimas gracias, Javi, por habernos acompañado. Igual te invito a, si es que quieres tener una asesoría para liberar dudas o para ver qué opciones puedes tener, te invito a que reserves un espacio conmigo. No sé si tengan alguna otra duda. Si no tienen ninguna duda, pues igual estaría cerrando esta sesión. Voy a darles unos minutos más a ver si es que tienen alguna duda adicional. Pues referente a este tema o referente a otro tema relacionado a educación aquí en Canadá. Muchos me preguntan por el inglés. Yo siempre les voy a recomendar llevar el inglés en su país. Genial si es que lo pueden hacer con nosotros, con Canaway Academy, porque nosotros tenemos profesores canadienses, entonces ya se van a ir acostumbrando mucho al acento que tienen aquí en Canadá. Y suelo recomendarlo que lo hagan en su país porque al final venir aquí es una inversión grande, entonces si es que pueden ahorrar el dinero y seguir estudiando en su país, entonces sí lo recomiendo, porque estudiarlo aquí resulta mucho más caro. Y cuando hablamos de qué tan caro, nosotros un mes cobramos, me parece, $79, el precio regular. Un mes venir a estudiar aquí es alrededor de $1,200. Entonces es mucha diferencia que sí, suelo sugerir que mejor se preparen en sus países, rinden el examen normal. Alison, si llevo el idioma con ustedes, ¿eso garantiza el pathway o es independiente? No, Alison, es independiente. Nosotros lo que hacemos es prepararlos en el nivel de inglés para que ustedes después puedan rendir el examen. Ahora, lo que siempre suelo recomendar o incluso en mi búsqueda puedo ver según lo que me indique el interesado es ver qué tipos de exámenes les permiten el college, porque está el IELTS, está el TOEFL, pero hay muchos programas, muchos colleges que ya te aceptan un examen Duolingo. Entonces, cuando te permiten el examen Duolingo, sí lo suelo sugerir porque a algunos se les hace mucho más familiar, más fácil, más económico llevar un Duolingo. Pero respondiendo a tu pregunta, no tenemos el pathway, sino que somos independientes. Y de hecho, el monto que les mencioné hace un momento es un pathway presencial. También hay pathways virtuales que también les ofrecemos. El pathway virtual sigue siendo bastante caro, así que pues igual lo menciono, pero si lo quieres llevar, nosotros te podemos ayudar en ese proceso. ¿Alguna otra consulta que tengan? Espero haberles respondido. Si tienen alguna duda adicional, Alison, me lo haces saber, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, hola Vanessa, hablas con Javiera. Hola, hola Javiera. Mira, yo quería consultar porque con mi esposo queremos migrar, o sea, queremos migrar por estudios y en realidad tenemos varias dudas en relación al estudio y en relación también a quizás tomar
algún curso con Canaway, entonces igual tenemos muchas dudas. ¿En esa misma asesoría se pueden aclarar o son como respecto a algún tema en específico? Así como, porque ahí estaba recién revisando para agendar una hora y hay como 3 temáticas o igual en una misma asesoría se pueden aclarar como todos los temas. Sí, no hay ningún inconveniente. Mis asesorías iniciales suelen ser de 45 minutos en el que abarcamos pues varios temas, ¿Ya? dependiendo de hasta dónde tú sepas, Ajá. pues yo te puedo decir todo o te puedo ir hablando de los puntos en específico. Y después de la primera sesión, lo que yo suelo hacer es compartirles una lista de opciones Ah, y ya. después incluso podemos tener una segunda o tercera reunión si es que aún les quedan dudas. Entonces, por eso no te preocupes. La verdad es que abarcamos varios puntos. A veces hasta Ya. nos hemos quedado hablando sobre mi vida o el del asesorado. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, te pasaste. Vale, dale, gracias. Listo. Alison, perfecto. Sí, ya te estoy viendo entonces en la asesoría. ¿Alguna otra duda más? Si no, estamos cerrando esta sesión. Espero que les haya ayudado la sesión de hoy. Y, y sí, como les decía, en la asesoría en realidad intento abarcar, la verdad, todos los puntos que yo menciono durante los webinars. A veces nos queda un poco corto el tiempo, pero sí solemos volver a marcar otras reuniones que igual siguen siendo gratuitas, así que sí, siempre lo recomiendo. Creo que no tenemos ninguna duda. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Creo que no tenemos ninguna duda adicional. Si tienen alguna duda, igual pueden encontrarme, ya sea escribiéndome a mi correo electrónico o reservando una asesoría conmigo directamente y los estoy ayudando para cualquier duda que tengan. Ha sido un gusto poder acompañarlos y que me hayan acompañado durante este webinar y espero poder verlos en alguna asesoría conmigo. Y si no, pues espero que les vaya muy bien y que se puedan cumplir todos sus objetivos. Muchísimas gracias. Entonces será para una siguiente ocasión. Hasta luego. Gracias. Buenas Chao. noches. Chao, chao.